Antes de que leas estos momentos de mi vida, quisiera disculparme por el lenguaje, pero estoy intentando recordarlo con todo detalle. Durante los meses de junio, julio y agosto, pasé muchos veranos calurosos de mi infancia en la casa de mi abuela, más al oeste de la isla de Cape Breton. El bosque era abundante, los prados de un verde vibrante, y la casa de mi abuela era una vieja construcción de 2 pisos, tambaleante, levantada en algún momento de los años 50, que parecía no pertenecer a ese lugar. A pesar de sus defectos, los veranos de mi infancia que pasé allí fueron de los mejores que tuve. No había otros niños con los que jugar en varios kilómetros a la redonda hasta llegar al pueblo, pero me las arreglaba divirtiéndome corriendo por los campos y oliendo a las flores del jardín de mi abuela. Aún puedo recordar el aroma de los panecillos de mantequilla y caramelo de mi nana flotando por la ventana abierta, dulces y celestiales, llamándome para entrar. Todavía recuerdo el sonido de las cigarras y la brisa cálida acariciando mi piel. Todavía recuerdo el rostro de mi abuela mirándome desde debajo del porche, sonriendo con todos sus dientes y llamándome para que entrara. Había muchas reglas en la casa de mi abuela, como no correr dentro con los zapatos puestos y no jugar en el jardín. Algunas no tenían sentido para mí, como cerrar con llave las ventanas y las puertas antes de dormir, aunque vivíamos a kilómetros de la civilización. Apagar la televisión a las 8 y estar en la cama a las 9 era lo peor en una noche sin escuela. Incluso había reglas no escritas, cosas que nunca le pregunté a mi abuela, como no dormir con los brazos o las piernas fuera de la cama, revisar 2 veces ventanas y puertas, no cerrar por completo la cortina de la ducha, no esconderse debajo de las camas o en los armarios, o no desatar la cuerda del ático del clavo donde estaba enrollada. Aunque algunas cosas eran extrañas, mi abuela era una mujer muy querida. Era delgada, y su cabello, largo y de un plateado brillante, parecía reflejar la luz de la luna. Normalmente lo llevaba recogido en un moño apretado, lo que hacía más notorias las arrugas de su ceño, pero cuando lo soltaba podía decirse que era hermosa. Cuando mi abuelo estaba vivo, solía llamarla su zorra plateada, pues alguna vez fue joven, hermosa y de temperamento fuerte. Pero ella era la única capaz de responderle con ingenio y rapidez a una de sus bromas. La edad la había suavizado, sus hijos la habían vuelto más emocional, la muerte de mi abuelo la había dejado triste y distante, pero nunca dudé de su amor por mí. Mi abuelo pasaba mucho tiempo en el oeste, así que sus visitas eran raras, pero maravillosas. Mi abuela solía decir que le gustaba tenerme allí cuando él se iba durante el verano, porque la hacía sentirse útil. Supongo que, viéndolo ahora, mi nana estaba sola. Intentaré detallar los hechos cronológicamente, aunque era pequeño y he borrado muchos recuerdos de esa época, con buena razón. Mi abuela vivía debajo de la casa. Nunca la vi acostarse a dormir. Nunca pensé mucho en ello. Era un niño grande, capaz de dormir solo, con las cobijas bien metidas a mi alrededor y los dedos y pies lejos del borde de la cama. Sin embargo, hubo muchas veces en las que ella venía a visitarme desde la ventana, de pie en el arriate del jardín, susurrándome cosas desde detrás del vidrio. El rostro de mi abuela se aplastaba contra el cristal, sonriendo con todos sus dientes, las manos ahuecadas alrededor de su cara para poder ver mejor hacia adentro. Nunca me pregunté por qué lo haría. Solo era un niño con una abuela un poco chiflada. No había nada más que eso. Cariño, ¿puedes abrirme la puerta? Tengo un poco de frío aquí afuera, me dijo una vez, moviendo apenas los labios para pronunciar las palabras tras el vidrio. La ventana estaba lo bastante alta como para que solo le viera un poco por debajo del cuello, pero pude notar que no llevaba puesta ninguna ropa. Solté una risa infantil y respondí algo como: «¡Qué tontería, abuela! Tienes llave para entrar. Entra antes de que te dé frío». Mi abuela no respondía después de eso, pero su sonrisa nunca desaparecía, ni por un segundo. Seguía allí, en lo que alguna vez había sido el jardín de mi nana, uno de los lugares donde mi abuela no me permitía jugar. Aunque no me hablaba directamente, cada vez que me daba la vuelta, podía escucharla susurrar cosas. No podía entenderlas bien. Pensaba que serían tonterías. No quería mirarla. Algo en mí se sentía incómodo al hacerlo, así que me quedaba acostado, escuchando sus murmullos incoherentes hasta quedarme dormido. Se volvió una rutina. Escucharla susurrar suavemente hasta dormirme, y por la mañana ella estaría en la cocina, preparando el desayuno y actuando como si nada hubiera pasado.
Cuando intenté hablar con ella sobre eso, mi abuela se reía y me decía que tenía mucha imaginación, del modo en que los adultos lo dicen a los niños. No volví a mencionarle nada más. Era como un juego entre nosotros. Cada par de noches, mi abuela venía a la ventana y me pedía que la dejara entrar. A veces me decía que era un buen niño, otras veces que era malo. Una sola vez vi su sonrisa desvanecerse. Había estado molestándome todas las noches desde que empezó ese juego. Yo le pedía, le rogaba, le suplicaba que se fuera, que me dejara dormir, que estaba cansado y ya no quería jugar. No fue sino hasta que me irrité tanto que le grité, que me dejó en paz unos días aunque no por mucho tiempo. Ya te dije que no quiero jugar más. Solo entra tú misma y vete a dormir. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, pero la mirada en sus ojos me hizo sentir incómodo. Esa noche no me susurró nada, pero cada pocos minutos volteaba y la veía allí, observándome, frunciendo el ceño, con una expresión de enojo. No sé cómo logré dormirme, pero recuerdo haber despertado con el olor del tocino friéndose en la sartén y el sonido de mi abuela tarareando una canción. Una noche decidí, a propósito, dejar la puerta sin seguro. Esperé a que mi nana se fuera a dormir, caminé descalzo por el piso frío, desenganché los cerrojos de la puerta principal, y corrí a mi habitación para esconderme bajo las cobijas, esperando que mi abuela finalmente desistiera del juego. Esa noche no vino a la ventana. Entró por la puerta de mi habitación. Pude oír cómo se ponía en cuatro patas. Pude oírla arrastrarse por el suelo. Pude oírla meterse debajo de mi cama. Y esa noche, escuché susurros que venían desde debajo del colchón, con mi oreja pegada al borde de la cama y las cobijas cubriéndome por completo. Tengo hambre, mucha hambre, puedo olerte, decía. Me moví en la cama, dándole la espalda a la pared y a la ventana. Ya no quería jugar ese juego. Puedo oler tu maldito hígado, susurró. La impotencia de saber que no había nadie a quien pudiera llamar, nadie que me despertara de esa pesadilla, fue una sensación que jamás quiero volver a experimentar. Voy a arrastrarme dentro de ti, pequeño saco de mierda. No puedo decirte todo lo que me siguió susurrando desde debajo del colchón. Bloqueé la mayor parte de eso. Me hice un ovillo dentro de las cobijas, asegurándome de que nada sobresaliera antes de dormirme. Pero recuerdo que, cuando abrí un poco los ojos y miré desde las mantas, vi los ojos de mi abuela observándome desde el pie de la cama. No sé cuánto tiempo permanecí así, paralizado por el miedo, pero finalmente me dormí y logré despertar al día siguiente sin que mi nana estuviera debajo de la cama. Si notó la puerta sin cerrar, no dijo nada. Solo me lanzó una mirada curiosa de reojo mientras servía los huevos en mi plato. Pude notar que le rompí un poco el corazón cuando le pedí volver a casa. Desde esa noche, y las siguientes antes de irme, me aseguré de cerrar la puerta con doble llave. Ella siguió visitándome hasta que partí. No miré atrás mientras la casa se hacía pequeña en la ventanilla del auto. Sentía que, si lo hacía, la vería observándome de nuevo. No regresé a esa casa en los veranos siguientes. Mi abuela me visitó varias veces en la mía, pero nada fuera de lo normal ocurrió. Las visitas nocturnas terminaron. Años después, diagnosticaron a mi abuelo con Alzheimer en etapa avanzada. Mi abuela y mi abuelo fueron de las parejas más enamoradas que alguien pudiera conocer, sin necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Los besos furtivos de mi abuelo cuando no lo veíamos los nietos, y la sonrisa de mi abuela cada vez que él le pedía café, eran prueba suficiente. Podía ver el dolor en su rostro cuando hablaba de cómo él había olvidado su nombre una vez más, o cómo ya no recordaba los nombres de sus hijos. Vi a mi abuela sufrir mientras mi abuelo se deslizaba hasta finalmente desaparecer. Mi abuela murió poco tiempo después, conectada a tubos en el hospital, siendo tan mordaz como siempre con las enfermeras. Por fortuna, nunca tuvo que vivir la degradación de su mente bajo el Alzheimer. Mi abuela fue vivaz, hermosa, ingeniosa y un poco extraña. No fue hasta que volvimos a limpiar sus cosas en la casa, que le pregunté a mi madre sobre todo eso. Me contó muchas cosas que no me habrían dicho de niño. Que mi abuelo había sido un veterano de guerra que se casó con una mujer mucho más joven que trabajaba en una florería. Que vivieron en la pobreza la mayor parte de sus vidas, y que, al no poder pagar un anillo de compromiso, él le construyó una casa con sus propias manos. Le pregunté, en medio de todo eso, sobre mi infancia. No mencioné lo que había vivido. Sentía que ella también me habría respondido con un gesto indiferente y una charla sobre la imaginación infantil.
Tu abuela era un poco supersticiosa. Por un tiempo, pensamos que quizá ella también estaba empezando con Alzheimer, suspiró mi madre, mientras guardaba fotografías en una caja de cartón. Solo eran pequeñas cosas. Olvidar dónde dejaba las llaves, no recordar si había hecho algo en el jardín. Solo pequeñas cosas. De pronto sentí como si me quitaran un peso de encima. Aquello podía explicar las rarezas, las cosas extrañas. Me sentí casi culpable al decirlo en voz alta. Mi madre me pidió ayudarle a cargar las cajas al coche, lista para sacar las pertenencias y dejar que aquella casa se convirtiera en una cabaña abandonada en medio de la nada. Cuando terminamos, subí al asiento del copiloto, encendí un cigarro y miré atrás, para darle una última despedida al lugar donde había pasado tanto tiempo con mi abuela favorita en el mundo. Solo que, mientras volvíamos a casa por un segundo juraría que la vi observándome desde debajo del escalón con una sonrisa en el rostro y demasiados dientes.